Entonces, el tema que nos corresponde hoy es la introducción a los motores eléctricos. Entonces, vamos a ver, pues, definimos el motor eléctrico, luego procedemos a hablar sobre el funcionamiento de un motor, es decir, el principio de funcionamiento en el cual está basado una de estas máquinas rotativas. También veremos las partes principales de un motor, es decir, la estructura interna. eh, También veremos la clasificación de motores que existen se clasifican de acuerdo a la corriente que se utiliza para alimentarlos. Y luego procederemos a hablar sobre, bueno, también hablaremos los tipos de rotores que existen dos. Y por último ya empezaremos a ver lo que es arranque de motores, que es lo que pues nos queremos enfocar en la clase de hoy. Entonces ahí veremos que hay un arranque directo, un arranque a través de resistencias. Hay otro tipo de arranques que los veremos seguramente en la siguiente clase. Entonces, sin embargo, para poder hablar de los arranques de motores, pues debemos iniciar por la parte conceptual. Como les digo, ustedes seguramente pues ya saben cómo funcionan, seguramente saben muchas cosas de las cuales están compuestos estos dispositivos, de pronto saben cómo funcionan incluso internamente, bajo qué principios, pero seguramente no se las saben todas. Entonces, lo ideal es que nosotros conozcamos más a profundización estas máquinas para así luego pasar a hablar sobre el arranque de motores y la siguiente clase sobre inversores de giros y así sucesivamente. Entonces, bueno, entonces empecemos por la parte conceptual, que son los motores eléctricos. Entonces decimos que un motor eléctrico es una máquina electromecánica que se utiliza para convertir una energía eléctrica en una energía mecánica. Esta energía mecánica es rotativa, gracias a un rotor, pues nosotros hacemos una transferencia de energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, desde una red eléctrica, la máquina nos permite tomar esa energía eléctrica y convertirla en una energía mecánica a través de un rotor. Entonces, esto se logra mediante una interacción de campos magnéticos que se generan en las bobinas internas de dicho dispositivo, tanto del rotor y en la mayoría de casos en las bobinas internas del estator. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el funcionamiento en el cual se basa un motor. Entonces, lo primero que hay que resaltar es que tanto un motor de corriente continua como un motor de corriente alterna se basan en el mismo principio de funcionamiento. Entonces, ¿cuál es este principio? Digamos, está dada por la ley de Ampère. Esa ley de Ampère nos dice que si una corriente eléctrica pasa a través de un conductor, en este conductor se crea un campo magnético. ¿Listo? Es decir, que este conductor lo consideramos como un electroimán. ¿Sí? Porque a través de una corriente eléctrica estamos produciendo un campo magnético y un campo magnético pues es un imán. Entonces es tal como lo vemos acá. Entonces, fíjense que aquí tenemos una espira y si alimentamos dicha espira, pues se genera un campo magnético. Estas son las líneas de campo magnético y consecuentemente pues vamos a tener un polo norte y un polo sur. Entonces, bajo este principio es que funciona los motores. Entonces, aquí hablamos de la ley de Ampère. La ley de Ampère, pues matemáticamente, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral cerrada del campo magnético en una trayectoria cerrada de un conductor va a ser igual a la permeabilidad magnética por la corriente. ¿Listo? Entonces, esto en pocas palabras dice que una corriente produce un campo magnético y viceversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si este conductor lo introducimos en un campo magnético? Pues sencillo, este conductor pues va a terminar girando, ¿no? Va a cambiar su movimiento. Digamos, si nosotros colocamos acá afuera unos imanes, uno acá y otro acá, pues digamos, si aquí colocamos un norte y aquí un sur, pues lo que va a pasar es que digamos, este conductor pues va a girar, ¿no? Porque se van a repeler sus polos. Bueno. Listo, entonces aquí cabe mencionar a Faraday, debido a que Faraday nos permitió, pues, descubrió varios avances en el campo del magnetismo. Entonces él dijo que nosotros podíamos producir campo magnético a través de la electricidad.
Entonces nosotros podíamos, si movíamos digamos, un imán, podíamos producir electricidad. ¿Listo? Eh, aquí también tenemos que mencionar a Maxwell, porque Maxwell fue el matemático que se encargó de explicar de forma matemática todos estos fenómenos, tanto Ampère, hay una ley de Faraday, hay una ley de Ampère. Entonces, él fue el que se encargó de construir las leyes de Maxwell, que es lo que explica casi todos los avances que tenemos al día de hoy con el electromagnetismo. Entonces, es importante mencionarlo. A Faraday se le considera como el inventor del primer motor, que lo que hacía básicamente era hacer girar un conductor de forma sencilla, pero ese se considera digamos, como el principio de estas máquinas eléctricas. Bueno, entonces continuamos con lo que les decía ahora, de que existían unas fuerzas de repulsión y atracción entre polos magnéticos. Entonces, a esto le vamos a conocer como fuerza de Lorentz. ¿Listo? Entonces, esta fuerza de Lorentz, ¿qué dice? Que si ustedes colocan dos polos iguales, entonces, estos polos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Se van a repeler. Si ustedes colocan dos polos opuestos, lo que va a pasar es que se van a atraer. Entonces, bajo ese principio es que funciona un motor, así es que empieza a girar una espira. Entonces, fíjense, este norte pues va a empujar hacia allá este polo norte. Digamos, esta es la parte fija que es el estator. Y aquí en ese estator introducimos el rotor. Entonces el rotor, como les dije, lo podíamos ver también como un imán, ¿no? Entonces, tal como lo vemos acá, digamos que este es el rotor, ejemplo, una bobina. Entonces, si nosotros la introducimos, se genera un polo norte y un polo sur al hacer pasar una corriente a través de dicho conductor. Entonces, este polo norte va a repeler este polo norte y a su vez, este polo sur pues va a atraer este polo norte. Y a su vez, este polo norte pues va a atraer este polo sur. Y estos pues también se van a repeler. Entonces se va a generar una fuerza de atracción y de repulsión que va a permitir que este rotor va a girar. ¿Listo? Aquí podemos ver de pronto de una forma un poco más detallada esto que les estoy explicando. Entonces, fíjense, tenemos aquí una espira cerrada en la cual nosotros introducimos una corriente. Entonces les dije que esa corriente genera un campo y también genera una fuerza. Entonces, fíjense, aquí se genera una fuerza hacia arriba y aquí la corriente que va en sentido contrario, pues me genera una fuerza hacia abajo. Entonces, claro, se produce digamos, se produce este movimiento de rotación debido a la interacción de esas fuerzas. Entonces, mediante la interacción del campo externo, que sería el campo del estator, y mediante la interacción con el campo interno, que sería la que produce el rotor, pues esa interacción de campos va a permitir que el conductor gire. Matemáticamente la fórmula de Lorentz dice que la fuerza en un conductor, ¿no? En un conductor pues recto, la fuerza de Lorentz es igual, bueno, la fuerza es igual a una corriente por la longitud producto cruz el campo. ¿Listo? Producto cruz es una operación que se hace de forma vectorial. No vamos a entrar aquí en detalles. Lo que queremos ver es que lo que nos dice Lorentz es que se genera una fuerza cuando hay una corriente. Entonces, si pasa una corriente a través de un cable, pues se genera esa fuerza. Bueno, entonces ya hasta aquí ya habríamos explicado toda la parte del funcionamiento de un motor, ¿no? Entonces ahora vamos a proceder a hablar sobre las partes principales de dichas máquinas. Bueno, entonces como les decía hace un momento, la estructura de un motor pues está fundamentada en, en dos partes principales. Una de ellas es el estator y la otra es el rotor. Entonces, en pocas palabras, el estator es la parte fija de la máquina eléctrica. Entonces, este estator se encarga de crear un campo magnético fuerte que es capaz de interactuar, de hacer girar el rotor, ¿no? Bueno, entonces generalmente este estator está construido por un conjunto de láminas de acero que permiten que el flujo magnético pues atraviese dichas láminas. Y también
está compuesto por unos devanados, es decir, estas bobinas que ustedes pueden ver acá. Entonces estos devanados son los que nos proveen dichos polos magnéticos. Entonces, por ejemplo, este sería el polo norte y este sería el polo sur, este sería otro polo norte y este sería otro polo sur. Entonces, fíjense que en este caso estamos viendo un ejemplo de una máquina con cuatro polos. En este caso vemos una máquina con dos polos, ¿listo? Que es la más sencilla. Entonces nosotros podemos tener 4, 6, 8 polos, eh, etcétera. Lo que es importante aquí recalcar es que la cantidad de polos que se van a utilizar siempre tiene que ser un número par. ¿Listo? Siempre es un número par. Bueno, aquí ustedes pueden ver un estator basado en bobinas. Aquí ven un estator basado en imanes permanentes. ¿Listo? Entonces aquí, pues estas bobinas, pues hay una corriente que los atraviesa y se genera un campo, ¿no? Es decir, que alimenta tanto el rotor como el estator. En este caso no, en este caso tenemos unos imanes que pues poseen pues ya digamos, debido a que tienen sus propiedades, debido a sus propiedades pues ya tienen digamos, una curva de magnetización, ya están magnetizados y pues nos permiten hacer esta tarea. Lo más común es ver los estatores así mediante devanados. Bueno, entonces luego procedemos a hablar del rotor. Entonces el rotor es la parte móvil de la máquina eléctrica. Entonces este es el dispositivo que se encarga de transferir esa energía eléctrica a una energía mecánica. Él nos transfiere dicha energía mecánica. ¿Cómo está constituido? Bueno, sencillo. Tenemos un eje y en ese eje tenemos unas bobinas que están enrolladas a través de unos núcleos magnéticos y básicamente pues este dispositivo también genera un campo que va a interactuar con el campo externo, ¿no? Entonces aquí ven dos ejemplos de dos motores. En conclusión, pues el rotor va aquí en este estator y cuando se alimentan, eh, cuando hay una alimentación de energía, pues este dispositivo va a girar. Bueno, luego procedemos a hablar sobre la clasificación de los motores eléctricos. Tenemos motores eléctricos de corriente continua, motores de corriente alterna, en este caso tendríamos monofásicos, bifásicos o trifásicos. Vamos a explicar los más usados, que es el monofásico y el trifásico. Entonces empezamos a hablar por los motores de corriente continua. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que estos motores se utilizan más en aplicaciones de dispositivos electrónicos, tal como juguetes. Entonces, todos esos controles remotos que ustedes ven, todos esos muñequitos que empiezan a moverse, eh, todos esos carritos que funcionan, se mueven con pilas, todos esos carritos tienen motores DC. Ahí ustedes no van a encontrar motores así. Entonces, su aplicación principal está fundamentada en dispositivos electrónicos pues, de baja potencia. También los podemos encontrar en la industria, pero hay que resaltar que, digamos, su gran fundamento se encuentra en dispositivos electrónicos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo están compuestos estos dispositivos? Entonces tenemos que hay un estator con imanes permanentes, digamos aquí estos motores ya no tienen, digamos, no suelen tener un estator mediante bobina, sino que utilizan unos imanes ya permanentes para generar el polo norte y el polo sur. Generalmente son solo dos polos y pues tienen su rotor. Este rotor pues obviamente pues tiene sus bobinas tal cual como un motor común, ¿no? Aquí están las escobillas. Esas escobillas son las que se encargan de enviar la corriente al conmutador. ¿Listo? Esta es la que nos permite alimentar el equipo. Entonces aquí hay un conmutador. Esto se le conoce como conmutador y se le colocan las escobillas. Esas escobillas se conectan a los cables que van a llevar pues, la alimentación, ¿no? Bueno, son son muy buenos estos equipos cuando hablamos de regular la velocidad. Entonces, ustedes generalmente no tenemos problemas arrancar el motor hasta llevarlo digamos, a su plena carga o a su corriente nominal o velocidad en régimen permanente. No hay ningún problema. Digamos, no,
genera problemas este tipo de arranques que sí solemos tener cuando hablamos de motores de alta potencia, motores trifásicos. Entonces allá sí es crucial utilizar e implementar algún circuito que nos permita reducir esos cambios bruscos que se dan en el momento del arranque. Entonces, estos motores generalmente no nos presentan dichos inconvenientes. Entre sus principales problemas es que es muy costoso y complejo realizar el mantenimiento. No son tan económicos cuando los comparamos con un motor trifásico. Si estamos hablando pues de una de una aplicación industrial. Si hablamos de una aplicación de electrónica de baja potencia, pues son bastante económicos, ¿no? Son muy baratos. Pero en una planta industrial, los que llevan las de ganar siempre son los motores trifásicos. Bueno, entonces procedemos a hablar sobre el motor monofásico. Entonces, eventualmente este motor pues utiliza una corriente alterna para poder poner en funcionamiento o poner en marcha la máquina eléctrica. En este caso, esa corriente es monofásica, es decir, que tenemos únicamente dos hilos conductores, uno para la línea y la otra para el neutro. ¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué más podemos decir? Generalmente son motores de tamaño mediano o de medianas potencias o bajas potencias, pero para alta potencia no. Cuando utilizamos motores de alta potencia, lo común es utilizar motores trifásicos. Entre las aplicaciones principales de estos motores, pues los tenemos en los electrodomésticos, tal como un ventilador, un taladro, la apertura o cierre de una puerta, entre otras. ¿Listo? Ya, pues, digamos, pasamos a hablar sobre los motores trifásicos que nos interesa un poco más. Entonces, estos equipos funcionan con base a una corriente alterna. En este caso tenemos una fuente trifásica, es decir, que tenemos tres fases. Estas fases pues, están desfasadas 120 grados y se caracterizan por tener la misma frecuencia. Entonces, esto indica que los valores máximos o mínimos de la onda, pues se van a alternar, tal como ustedes lo ven aquí pues aquí en la imagen. Entonces, fíjense que cuando esta fase A está en el máximo, pues las otras dos fases van llegando a su valor mínimo. Fíjense que aquí cuando la fase C está en su valor máximo, la fase A y C pues se están acercando al mínimo, están cerca al mínimo. Igual la fase C, aquí fíjense que sus otras dos fases pues están en un valor negativo. Entonces fíjense que ellos van alternando sus valores máximos y mínimos. Eh, Se caracterizan principalmente porque brindan altas potencias de una forma muy eficiente. Son económicos y su aplicación principal se encuentra en la industria. Entonces, nosotros utilizamos tres hilos conductores, tal como lo ven acá, fíjense, en este caso tenemos seis bobinas. Entonces, fíjense, tenemos la fase A, B y C, entonces necesitamos tres hilos más un hilo en el cual vamos a conectar el neutro. Entonces, fíjense que a cada una de estas bobinas, pues su polo opuesto la vamos a conectar en el neutro. ¿Listo? Entonces, esta es la manera, pues, como está constituida internamente. Bueno, eh, ya les dije bueno, no les dije detalladamente que digamos, es el método más común en la industria para todo lo que son máquinas rotativas, debido a sus múltiples beneficios. Por ejemplo, es más fácil construir un dispositivo de estos que construir un motor DC de alta potencia. Son muy robustos, con el mantenimiento es fácil y ya son muy eficientes en la parte de transmitir la energía. Esto lo descubrió Tesla. Tesla fue el que encontró de que una corriente trifásica genera un campo magnético giratorio, el cual pues nos permite tener digamos, como un mejor rendimiento a la hora de crear energía mecánica. Entonces,
digamos, no vamos a entrar a fondo porque pues se nos iría una clase de física y la idea es tener como una idea principal. Entonces lo que Tesla encontró es que eh, cuando iban, digamos, debido a que ellos tienen las fases tienen sus máximos de forma alternada, pues el campo magnético, el vector del campo magnético, pues iba a apuntar hacia la dirección donde teníamos el máximo de dicha fase. Entonces, ejemplo, veamos acá en este caso. Aquí tenemos que la fase está, bueno, la fase, creo que era la A, si esta era la fase A. Entonces tenemos que es la que tiene el máximo en este punto. Entonces fíjense que aquí tenemos que el vector señala hacia este polo de, que está alimentada con dicha fase. Es decir, aquí estamos conectada a la fase y aquí pues el neutro, ¿no? Y fíjense en que luego ahora veamos el mínimo acá, tiene el mínimo acá, es decir, los máximos y mínimos, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos el mínimo acá, es la roja, entonces él va a direccionar hacia el polo del- de la bobina que está conectada a la línea de fase B. Fíjense que ahora tenemos el máximo aquí en la fase C, esta es la fase C. Entonces fíjense que en este caso apunta hacia allá, o sea, el vector resultante del campo magnético pues está apuntando hacia allá. Ahora fíjense que cuando es el mínimo del azul, pues va a apuntar en sentido contrario, claro, porque estamos alimentándolo de forma inversa, ¿no? Ya ahora el voltaje es negativo, entonces pues no va a apuntar al mismo lado, sino que va a apuntar de forma contraria. Entonces sería en este caso hacia acá, ¿sí ven? Aquí apuntó hacia acá cuando era el máximo y en este caso, cuando es el mínimo, pues está apuntando hacia allá. O sea, es el máximo pero negativo, ¿no? Entonces por eso digo que el valor mínimo. Bueno, entonces aquí igual la roja, aquí estaba en su valor mínimo, aquí está en su valor máximo y apunta hacia acá. Y así fíjense lo que se va formando un campo magnético giratorio. Entonces como se genera un campo magnético giratorio, pues es más eficiente que la forma en que funciona un motor de corriente continua o un motor monofásico. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, con esas ideas principales, ya dejamos la parte de la clasificación de los motores y vamos a hablar de, de la clasificación de motores de acuerdo a su rotor. Entonces, podemos tener motores implementando rotores de jaula de ardilla o motores con rotores bobinados. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos motores. Entonces, digamos a grandes rasgos, cuando hablamos de un rotor jaula de ardilla, pues estamos haciendo referencia a un motor, perdón, a un rotor que tiene su bobinado en cortocircuito. Mientras que en un rotor bobinado tenemos las bobinas de dicho rotor en abierto, ¿sí? Están abiertos, es decir, que nosotros podemos acceder a dichas bobinas y conectarles unas resistencias. Entonces, aquí es donde se fundamenta la utilización de uno u otro. Entonces, cuando tenemos un rotor bobinado, generalmente son motores de alta potencia en los cuales pues tenemos grandes impactos de choque en el momento del arranque. Entonces, una manera de reducir dicha corriente pues es conectándole resistencias en el rotor y así pues disminuye la corriente que atraviesa dicha máquina. Entonces, básicamente es ello. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un jaula de ardilla. Este sería un rotor jaula de ardilla y este sería un rotor bobinado. Entonces, fíjense que estos rotores traen unos anillos. En esos anillos es que conectamos nosotros las resistencias para reducir la corriente durante el arranque. Obviamente, lo ideal es que esas resistencias después se cortocircuiten para que no haya pérdidas de potencia. Pero entonces, digamos, el fundamento principal es este. Entonces, si vamos a ver la caja de bornes, pues vamos a encontrar esto. En un rotor jaula de ardilla, vamos a encontrar que en el rotor tenemos, pues digamos, sus puntas están en cortocircuito. El devanado está en cortocircuito, ¿sí? Y esta sería pues la parte del estator, que aquí es donde conectamos nosotros la fuente de alimentación. Si vamos a ver la caja de bornes de un rotor bobinado, pues van a encontrar que pueden conectar, tienen aquí los bornes del estator y tienen aquí los bornes del rotor. Entonces aquí pues conectan
la fuente de alimentación en los bornes del estator y en los bornes del rotor pues conectan resistencias en serie para reducir dicha corriente. Bueno, cuando si ustedes cortocircuitan estos bornes del rotor, van a tener el mismo caso que el rotor bobinado. ¿Listo? Entonces, nunca dejar esto pues así al aire. Siempre si no van a conectarle resistencia, pues pónganlos en cortocircuito. Bueno, entonces ya ahí terminamos como que la parte pues, principal de los motores, los conceptos básicos. La siguiente clase veremos otros conceptos como cómo variar la velocidad de un motor. Entonces tenemos que empezar a ver cómo es la velocidad de un motor de acuerdo al número de polos. Veremos que también podemos variarlo de acuerdo a la frecuencia. Vamos a ver que es un motor síncrono, un motor asíncrono, entre otras cosas. Pero para lo que hoy vamos a ver, pues hasta ahí fue suficiente la parte teórica. Entonces vamos ahora ya a traer en materia de lo que son los arranques de motores. Entonces, cuando hablamos de un arranque, el momento del arranque de un motor, estamos hablando del régimen transitorio. Entonces hay dos tiempos. Uno de ellos es el régimen transitorio y otro es el régimen permanente. El régimen transitorio es cuando la velocidad, digamos, hay una aceleración en el motor. Es decir, que él no ha llegado a su velocidad permanente. Entonces, como no ha llegado a su velocidad permanente, pues su corriente pues va a ir oscilando, ¿no? Cuando él llegue a su velocidad permanente, pues su corriente ya se estabiliza y llega a su corriente nominal. Entonces, este sería el régimen transitorio y este sería el régimen permanente. Entonces, en el régimen transitorio, en otras palabras, tenemos que es cuando el motor inicia desde su estado de reposo y termina, bueno, inicia en su estado de reposo y finaliza cuando él se estabiliza, ¿listo? Cuando él llega a su velocidad estable. Entonces, fíjense que aquí hay un pique, ¿no? Un pico, perdón. Estos picos son a veces perjudiciales tanto para la máquina como también para ¿cómo es que se llama? La instalación eléctrica. Entonces, cuando hablamos de motores de alta potencia, lo que debemos hacer es reducir ese pico de impacto que la máquina tiene cuando parte de su velocidad de cero. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, fíjense que cuando ustedes quieren hacer mover el rotor de un motor, pues es mucho más fácil ponerlo a mover cuando él ya se está moviendo. Es decir, si ustedes le agregan velocidad, pues es muy fácil porque él ya lleva pues una velocidad. Mientras que hacerlo girar desde el inicio, o sea, desde su estado de reposo, pues requerimos más fuerza. Entonces, eh, esta es la analogía con la parte de la corriente. Entonces, él necesita digamos, como que un impacto más fuerte cuando él tiene que partir de su estado de reposo. Entonces, ahí es donde se produce ese pico. Entonces, ya después de ese pico, pues él empieza a descender hasta que termina por estabilizarse. Esta corriente suele ser varias veces la corriente nominal, entonces un ejemplo claro podría ser 3 veces la corriente nominal, 5, 7 veces la corriente nominal, lo que indica que estas máquinas están hechas para soportar esos impactos fuertes, ¿sí? Sin embargo, pues con el tiempo, pues termina por deteriorar la vida útil del dispositivo. Entonces, lo más recomendable es utilizar alguna técnica de reducción de dichos picos. Bueno, entonces, bueno, tenemos en cuenta esto de que generalmente estas altas corrientes no son perjudiciales para el motor porque suelen darse en unos pocos segundos. Entonces estas máquinas están hechas para tolerar ese par de segundos. Digamos 2, 3, 5 segundos. Están hechas para eso, para ese sobrecalentamiento. Sin embargo, si ustedes la máquina tiene, digamos, si funciona en estas condiciones unos 30 segundos, un minuto, pues lo más seguro es que se vayan a terminar por dañar, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Reducir dicho pico para, pues, proteger más la máquina. ¿Listo? El funcionamiento de la máquina. Y la segunda razón es que
estos saltos picos suelen, suelen exigirle demasiada potencia a la instalación eléctrica. Entonces lo más común es que se disparen los disyuntores o interruptores automáticos, como los quieran llamar. Estos interruptores se van a accionar al encontrar dichos picos de corriente tan alto. Entonces, si decimos, por ejemplo, que un motor en su corriente nominal tiene 10 amperios, entonces, si decimos que su corriente de arranque llega a ser 5 veces la corriente nominal, pues imagínense, va a llegar a 50 amperios en un punto. Entonces, la mayoría de dispositivos ya esa corriente suele dispararse. Entonces la idea es reducir esos 50 amperios en 30, en 25, en 20, qué sé yo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es una cosa. Otra cosa muy importante es que si ustedes no van a implementar algún tipo de técnica para reducir dicha corriente, entonces colóquenle una instalación eléctrica aparte, ¿listo? Para que esa instalación, digamos, si esa instalación eléctrica falla debido al impacto brusco del motor, pues no afecte a otros dispositivos, ¿no? Entonces, si se cae, pues únicamente, pues el motor no arranca, mientras que el resto de instalación funciona normalmente. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros también debemos darle un arranque continuo a la máquina. O sea, ustedes tampoco pueden reducirle demasiado dicha corriente. Digamos, si era 50 amperios el arranque, entonces ustedes lo van a reducir que a, digamos, a 5 o digamos a 2 amperios. Pues lo que van a lograr es que el motor va a empezar como a trabajar más, va a empezar a sobrecalentarse. ¿Listo? Entonces, tampoco debemos llevarlo a ese extremo de que el equipo trabaje en condiciones no adecuadas. Entonces, es ideal, por ejemplo, si el pico es de 50 amperios, con que lo bajen a la mitad, está bien. Por ejemplo, que lo bajen a 25, 30, 20 amperios, estaría bastante bien. ¿Listo? Tampoco hay que hacer que el motor empiece como que suavemente y va acelerando suavemente, suavemente hasta llegar a su régimen permanente en, qué sé yo, 2 minutos. No, eso no es bueno para la máquina. Eh, digamos, si tiene ese uso continuo, llegará el momento en que ya el motor pues va a fallar y no va a funcionar más. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las diferentes técnicas de arranque. Lo que hacemos en estos arranques es generalmente reducir el voltaje nominal, el voltaje que nosotros le mandamos a la máquina, y también reducir la corriente. Entonces, ¿cómo le reducimos la corriente a un circuito? Sencillo, aumentando la resistencia. Pero bueno, ya en su momento veremos un poco más a fondo ello. Entonces, para nosotros poder explicar digamos, los circuitos que vamos a hacer, nos conviene ver unos controles, eh, bueno, unos circuitos de control que se conocen como control de prioridad a la marcha y control de prioridad a la parada. ¿Listo? Y a su vez es importante ver el tema de enclavamiento porque lo vamos a utilizar hoy. Entonces, cuando hablamos de un enclavamiento, estamos hablando de un circuito que nos permite que un actuador funcione de forma continua cuando presionamos un pulsador. Entonces, si ustedes se acuerdan la clase antepasada de elementos de mando, la clase pasada creo que era de los elementos de mando, una de las características principales de un pulsador era que él únicamente pues permitía el paso de corriente cuando, cuando tenían presionado el dispositivo. Si ustedes cedían dicha fuerza, pues él ya dejaba de pasar corriente. Entonces, muy importante esto, ¿listo? Entonces, el circuito de enclavamiento nos permite que dicho actuador funcione de forma permanente, aun cuando ustedes le quiten la fuerza al pulsador. Bueno, entonces procedemos a hablar sobre el control de prioridad de marcha y luego sobre el prioridad de parada. Son dos circuitos. Entonces, digamos como en palabras sencillas, en lo que consiste cada uno de ellos es esto. El controlador de prioridad a la marcha le da prioridad a la marcha cuando ustedes accionan
tanto el pulsador de marcha como el pulsador de parada de forma simultánea. Es decir, ustedes presionan ambos botones al mismo tiempo y lo que va a hacer el circuito es darle prioridad a la marcha. Es decir, que él va a continuar funcionando. Básicamente es lo que dice. Si ustedes presionan parada y marcha, él va a darle prioridad al botón de marcha. En el caso de prioridad a la parada, pues tenemos lo contrario. Si accionan el pulsador de parada y el pulsador de marcha, el circuito le va a dar prioridad a la parada, ¿sí? Entonces la máquina pues se va a detener en el caso en que ustedes accionen los dos elementos. Entonces aquí pueden ver ambos circuitos, son algo similares. Tenemos aquí una bobina, un pulsador de marcha y un pulsador de parada. Este es el control de prioridad a la marcha. Entonces fíjense en lo siguiente. Vamos primero únicamente a accionar el pulsador de marcha. Entonces cuando ustedes accionan este pulsador se cierra el contacto interno, permite el flujo de corriente hacia la bobina. Entonces como la bobina se alimenta, esta bobina se llama M, solo que no se le colocó ahí, pero esta bobina se llama M. Cuando esta bobina se alimenta me va a cerrar los contactos auxiliares. Aquí hay un contacto dependiente de la bobina M, entonces este contacto inmediatamente se va a cerrar. Como este contacto se va a cerrar, fíjese que la corriente puede pasar por este camino, aun si ustedes dejan de presionar la marcha. Entonces, este circuito, este contacto es el que me permite enclavar el sistema. Que les decía que el enclavamiento era cuando ustedes presionaban un pulsador y el circuito seguía funcionando gracias a este dispositivo de enclavamiento. Listo, entonces ahí tenemos, ahora vamos a ver qué pasa si presionamos marcha y el pulsador de parada al mismo tiempo. Entonces, si ustedes fíjense, el motor en este caso está funcionando, ¿sí? Ya le dimos marcha, se cerró este contacto, dejamos de pulsar en marcha y igual se alimentó por este lado. ¿Listo? Ahora, lo que sigue es que vamos a presionar marcha y parada. Entonces, este de marcha se va a cerrar y este de parada se va a abrir. Entonces, como este pulsador de parada se abre, pues no va a permitir el flujo de corriente por acá. Sin embargo, al haber presionado el pulsador de marcha, pues la corriente, pues en este caso va a seguir por ahí. ¿Listo? Es decir, que este contacto sigue cerrado, porque pues esta bobina está activa. Ustedes lo sueltan e igual sigue funcionando, porque cuando al soltarlo, este se abre, pero este se va a cerrar. Entonces, como este está cerrado, entonces la corriente sigue por acá. ¿Listo? Entonces, aquí se le dio prioridad a la marcha. Ahora veamos el circuito para el control de prioridad a la parada. Entonces, este S1 va a ser el mismo M, va a ser el de marcha, y este S2 va a ser la misma P, que es el de parada. Aquí tenemos la bobina, en este caso tiene el C1, esta se llama C1, y aquí está el contacto auxiliar de la bobina. Entonces, veamos, ustedes presionan el pulsador de marcha y la corriente viene por acá. Y si se dan cuenta, la bobina se va a alimentar, lo cual va a hacer que accione sus contactos internos. En este caso, C1 que está normalmente abierto, se va a cerrar. Listo, entonces como se cierra, ya la corriente puede ir por este camino cuando ustedes suelten el pulsador, dejen de accionarlo. Entonces la corriente sigue sin ningún problema por acá. Así funciona. Ahora veamos qué ocurre cuando ustedes presionan marcha y parada. Entonces fíjese, el motor estamos en condiciones de que está funcionando, ¿no? Este contacto está cerrado, listo, está funcionando. Entonces presionémoslo. Este que está normalmente abierto, pues se va a cerrar y este normalmente cerrado se va a abrir. Entonces fíjese, la corriente entonces pues va a venir por acá, porque se cierra este, pues puede seguir por acá, pero acá en este caso ya la corriente no puede ir. ¿Listo? Ya porque aquí se abrió el circuito. Entonces se le da prioridad a la parada. Ustedes descienden. Entonces como le quitaron, como se abrió este, como accionaron este pulsador, se abre. ¿Sí me han escuchado? Qué pena, creo que se cayó el internet. Sí, profe. ¿Hasta dónde llegaron? Disculpa. Yo alcancé a escuchar hasta cuando su merced está explicando lo del contacto auxiliar con la ¿De cuál? prioridad de parada. Ah, listo, prioridad para. Entonces, nuevamente, entonces,
Este C1 es el de la bobina. Cuando ustedes presionan marcha, la corriente viene por acá, se Profe, alimenta. Señor, profe, qué pena. Estoy compartiendo listo, pantalla que entonces no ya, veo. no hay problema. Listo, ahí ya la deben estar viendo. Entonces continúo, este era el circuito de Sí, control señor. de prioridad a la parada, muchas gracias. Entonces cuando ustedes presionan este pulsador de marcha, pues la corriente viene por acá, se alimenta la bobina, esta bobina me cierra su contacto auxiliar y la corriente ya puede ir por este camino cuando ustedes dejen de presionar dicho pulsador. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ustedes accionan simultáneamente estos dos pulsadores? Entonces, este normalmente abierto se cierra y este normalmente, perdón, este normalmente abierto se cierra y este normalmente cerrado se abre. Entonces, fíjense, la corriente puede venir por este camino, pero en este caso ya no puede porque este normalmente abierto, este normalmente cerrado se abre. Entonces, como se abre, ya la corriente llega hasta acá. No permite el flujo de corriente, lo cual le está dando prioridad a la parada. ¿Listo? Permite darle prioridad a este dispositivo, este pulsador, lo cual es el circuito que nosotros vamos a estar utilizando comúnmente en nuestras aplicaciones. Este circuito que vemos acá, lo único diferente que van a ver es que este pulsador generalmente se coloca en la parte de arriba en vez de colocarlo aquí al final. Bueno, entonces ya con ello procedemos a hablar sobre los arrancadores. Entonces, el primero de ellos es el arranque directo, es el más sencillo de todos y en pocas palabras consiste en conectar el motor directamente a la red eléctrica, o sea, sin ningún dispositivo intermedio que permita pues, reducir esos cambios bruscos que se dan al inicio del- de la marcha del motor. Entonces, es básicamente ello. Generalmente se utiliza para motores que poseen baja potencia o de potencias intermedias. Si hablamos de motores de alta potencia, pues lo ideal es implementar redes eléctricas independientes si vamos a utilizar un arranque directo, ¿listo? Por si llega a dispararse los disyuntores de dicha red eléctrica, pues no afecte el funcionamiento del resto de dispositivos. Bueno, entonces el circuito es el siguiente, es el que ven en este caso. Fíjense, tenemos el motor, tenemos la red de alimentación, tenemos el contactor. Entonces, cuando estos contactos del contactor se cierran, pues va a haber flujo de corriente a través del circuito. Consecuentemente, pues la máquina va a arrancar. Esto es un fusible, perdón, este es un relé térmico y esto es un fusible. Recuerden que los fusibles nos permiten protección contra cortocircuitos y los relés térmicos para sobrecargas eléctricas. Entonces, la clase pasada utilizábamos interruptores automáticos, utilizamos disyuntores para la protección de estos dispositivos. En este caso utilizamos dos distintos para que pues, puedan ilustrar un poco más. Aquí tenemos la tapa de mando, fíjense que es muy similar a lo que vimos. Sí, es exactamente la misma que vimos acá, solo que este está al inicio y pues hay unos dispositivos de protección. Estos son los contactos auxiliares del relé térmico, ¿listo? Su contacto normalmente cerrado y su contacto normalmente abierto. Entonces, si el relé se dispara, pues va a abrir el circuito, ¿no? Entonces, para mayor seguridad. Bueno, entonces venimos acá, tenemos el pulsador de marcha, el pulsador de parada, la bobina KM1 que se encarga de cerrar el contactor principal. ¿Listo? Siempre les recomiendo conectar los contactos auxiliares del relé térmico para que éste les funcione correctamente. En ocasiones ocurre que si no lo conectan no funciona bien. Entonces siempre es recomendable implementarlo. Bueno, entonces veamos. Cuando ustedes accionan este pulsador de marcha, la corriente va a venir desde la línea hasta el neutro, es decir, que KM1 se va a alimentar y estos contactos que están en la parte de potencia se van a cerrar, permitiendo que el motor se alimente con esta pues, red trifásica. Y este contacto KM1 es el enclavamiento, entonces cuando presionamos marcha, KM1 se alimenta, inmediatamente cierra sus contactos auxiliares, en este caso es este, se cierra y al ustedes quitarle
la fuerza a este pulsador, pues igual la corriente ahora viene por acá. Bueno, entonces voy a hacer la simulación de este, que es el más sencillito. Y los otros pues ya los tengo hechos y se los voy a ir mostrando. Aquí es más para que ustedes vayan viendo dónde saca uno los elementos. Entonces, primero colocamos el motor. Tenemos aquí un motor trifásico. Entonces nosotros generalmente en todas las simulaciones que hacemos, pues utilizamos motores trifásicos, que como ya les dije en la teoría, era el más, pues los que más se utilizan en la parte industrial. Tenemos el motor. Aquí en este lado vamos ahora a las fuentes de alimentación. Vamos a utilizar una trifásica. En este caso tenemos esta. Entonces este P es la línea de protección que la podemos ver como, la tierra o el neutro. Vamos a sacar los contactores. Entonces aquí la tenemos, los contactores principales. Sacamos aquí un contactor trifásico. Le colocamos acá. Ahora vamos a colocar los fusibles, en este caso lo pueden ver, vamos a usar fusibles trifásicos, los colocamos acá y nos falta el relé térmico. Entonces recuerden que cuando utilizábamos fusibles, pues decíamos que los fenómenos de cortocircuito, para protección de cortocircuito, lo más recomendable era colocarlos inmediatamente después de la fuente pues, eléctrica. ¿Por qué? Porque en estos fenómenos de cortocircuitos pues ocurren muy rápido. Entonces, si colocamos los fusibles al final, pues lo más probable es que esa corriente pues primero atraviese los otros equipos y el dispositivo no alcance a cortar dicha corriente. Entonces es mejor colocarla desde el inicio. Si hay un pico de corriente muy alto, pues desde aquí se abren los filamentos de dichos dispositivos y no permiten el flujo de corriente a través de los demás equipos. Aquí nos falta el relé térmico, entonces vamos a buscar el relé térmico que está acá, está en esta parte y es este que vemos acá. Entonces lo colocamos aquí y ya tenemos entonces en este caso toda la parte de potencia. Únicamente nos falta cablear los dispositivos. Entonces aquí cableamos desde la fuente eléctrica hasta los fusibles y de los fusibles vamos conectando al contactor. Entonces recuerden que yo les decía que el relé térmico en los bornes de entrada son como unas varillas y estos bornes de entrada son para conectarlos a los contactores, ¿no? Entonces el contactor siempre va arriba del relé térmico. Recuerdan que yo les mostré un relé térmico y traía como unas varillas. Esas varillas se encajan perfectamente en los contactores. Digamos, estos bornes o estas varillas que tiene, estos pines que tienen la parte de arriba. Bueno, entonces conectamos la línea de protección y ya aquí tendríamos la parte de fuerza, la parte de potencia. La colocamos KM1 y a este pues para diferenciarlo de este, porque fíjense que tiene el mismo FF, pues coloquémosle FU para, para que se diferencie. Listo, aquí ya tenemos la parte de potencia, vamos a construir la parte de control. Entonces recuerden que la parte de control pues generalmente es puede ser un voltaje DC, digamos una fuente DC, generalmente 24 voltios, debido a que los controladores programables son de ese voltaje. Vamos en este caso, vamos a utilizar una línea, una C, ¿listo? No, digamos, no hay una limitación, ¿no? Inclusive los controladores programables también permiten que se alimentan desde una corriente AC, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a colocar la línea y el neutro y vamos a proceder a colocar los dispositivos. Entonces busquemos la bobina, aquí está la parte de las bobinas, venimos acá la bobina, la colocamos acá y faltan los pulsadores los encuentran acá en Drive Button. Necesitamos un normalmente abierto que va a ser el de marcha y un normalmente cerrado que va a ser el de parada. Listo, aquí tenemos los pulsadores, nos hace falta el contacto auxiliar de la bobina KM1 que nos va a funcionar eh, como enclavamiento, circuito de enclavamiento. Aquí lo único que nos falta es colocar eh, el relé térmico para protección
digamos, los contactos auxiliares del relé térmico. Entonces, espera, los busco, que creo que están en... No, acá no están. Pero que eso siempre se me pierde. Creo que están acá. Entonces veamos dónde está. Este es. Fíjense que es este. Entonces aquí tenemos los contactos auxiliares del relé térmico y ya lo que nos queda es ir cableando. Entonces cableamos aquí, el normalmente cerrado pues se coloca a través del circuito, porque lo ideal es que si se dispara el relé pues que entre en funcionamiento dicho contacto y no me permita el flujo de corriente a través de la tapa de control. Listo, aquí conectamos el contacto auxiliar de la bobina KM1. Listo, y aquí la tendríamos. Bueno, entonces empecemos. Este es el de marcha, le voy a colocar la M. Este es el de, perdón, este es el de parada. El de parada siempre va normalmente cerrado. Este es el de marcha, bueno, al menos en este tipo de circuitos. Listo, este es el de marcha y esta es la bobina KM1, ¿no? Que es la que se va a encargar de accionarme el contactor principal. Y este también es dependiente de la bobina KM1. Aquí nos falta únicamente un bombillito, aquí en bobina lo encontramos, bombillito que nos permite de alerta cuando el relé se ha disparado. Entonces alimentamos aquí este contacto normalmente abierto del relé térmico y cableamos al bombillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el relé térmico se activa, pues va a accionar sus contactos auxiliares. Este que está abierto se va a cerrar, lo cual va a alimentarme este bombillo. Este bombillo se va a encender en esos casos. Entonces pongamos ya a funcionar el circuito. Entonces fíjense, vamos a accionar marcha y el motor arranca inmediatamente. ¿Por qué? Porque el contacto principal KM1 se cerró. Listo, entonces, bueno, continuamos. Este es el de parada. Fíjense que si presiono parada, pues él eventualmente se va a parar. ¿Listo? Veamos qué pasa si el relé térmico se acciona. Pues sencillo, vean. ¿Qué pasa? Se abre, obviamente abre sus contactos acá. Entonces no me permite el flujo de corriente del contactor al motor. Y a su vez, pues me desactivó esta etapa de control. Entonces, bueno, fíjense que aquí me encendió el bombillito. ¿Listo? Entonces, aquí podemos otra vez, lo activamos. Entonces, digamos, si lo hemos activado y empezamos a intentarlo arrancar, fíjense que no nos permite. Ya que aquí está, nos desactivó la tapa de control. Pero bueno, entonces lo ponemos en marcha y aquí lo podemos parar. Entonces, vean que este es el circuito de parada. Fíjense, le voy a colocar a este la misma M. ¿Por qué? Le coloco la misma M o la misma P a ambos para que si yo acciono esta M, pues este también se van a accionar, ya que pues dependen de la misma acción, ¿no? Entonces, fíjense, si yo acciono M, pues el otro, este normalmente abierto se cierra y este normalmente cerrado se abre. Entonces, vean lo que pasa. Entonces, fíjense que le está dando prioridad a la parada. No funciona. Bueno, entonces aquí ya tenemos explicado el circuito de arranque directo. Entonces, vamos a proceder a ver la parte del arranque mediante resistencias. Tenemos dos tipos de arranques con resistencias, unas que se conectan al estator y otras que se conectan al rotor. Entonces vamos a empezar por la del arranque por resistencias en el estator. Entonces aquí se utiliza uno de los motores comunes, que es el rotor jaula de ardillo, es decir que el rotor tiene sus bobinas en cortocircuito, no tenemos acceso a ello. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se implementan estas resistencias en serie con el estator? Que son estas que ustedes ven acá. Se colocan para reducir la corriente del circuito. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan eh, de la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, tal como lo ven acá, que no la veo acá. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si ustedes incrementan la resistencia, pues ¿qué va a pasar? Pues se reduce la corriente, ¿listo? Entonces, si por ejemplo la resistencia tiende al infinito, ¿qué pasa? Voltaje sobre infinito, pues ¿qué va a dar? Pues va a tender a cero la corriente.
Entonces, entre mayor hagamos la resistencia, pues va a reducir la corriente en el circuito. Entonces, en este fundamento es que se basa esta técnica de reducción de dichos picos de corriente. Entonces, claro, entonces la idea es que el motor arranque con una resistencia mayor para que esas corrientes picos sean mucho menores. Claro, pues estamos reduciendo la corriente. Entonces, bueno, y lo ideal es que pues esas resistencias se cortocircuiten en algún momento. Porque, ¿qué pasa si ustedes las dejan ahí? Pues el motor funciona, ¿sí? No hay problema, el motor funciona. Pero no va a funcionar a carga nominal. ¿Esto qué indica? Lo que indica es que ustedes están, digamos, perdiendo potencia, están desperdiciando potencia, potencia que se está consumiendo las resistencias de forma innecesaria. Las resistencias se requieren en el régimen permanente al inicio de la máquina, que son unos cuantos segundos. Entonces ustedes pueden tener las resistencias conectadas unos 10 segundos, 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dependiendo pues de las especificaciones de la máquina y de la aplicación en general. ¿Listo? Entonces la idea es que estas resistencias se cortocircuiten después de unos cuantos segundos. Entonces vean que este circuito es muy similar al anterior. Fíjense que aquí lo único que agregamos fue esta parte. En la etapa de potencia solo agregamos la resistencia. Y en la parte de control solo agregamos esta parte. Agregamos un temporizador y una bobina. Esa bobina pues es la que se va a encargar de cortocircuitar las resistencias. Ah, bueno, agregamos las bobinas y este contactor. Esa fue la parte que agregamos. Este es el contactor KM1 que es el que se encarga de conectar el motor a la fuente de alimentación. Y este KM2 es el que se encarga de cortocircuitarme las resistencias. Entonces vean, entonces nosotros ya sabíamos el funcionamiento hasta aquí. Entonces presionábamos marcha, se alimentaba KM1, me accionaba los contactos del contactor principal, a su vez este contactor auxiliar se cerraba para enclavarme el sistema. Listo, hasta ahí vamos. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando KM1 se activa, también pasa algo, me alimenta T1. ¿Por qué? Porque este contacto se cerró, la corriente pasa a través de este T1 y T1 inicia su conteo. ¿Por qué? Porque tenemos un temporizador a la conexión. Entonces, él inicia su conteo después de unos cuantos segundos, pues va a accionar sus contactos. Ejemplo, 10 segundos. Después de 10 segundos, me acciona este contacto temporizado dependiente de T1 normalmente abierto. Entonces, lo va a cerrar. Después de 10 segundos, se cierra y me permite el flujo de corriente a través de la bobina KM2. ¿Listo? Entonces, como la bobina KM2 se alimenta, me acciona sus contactos principales. En este caso son estos que ven. Y ya pues estas resistencias se cortocircuitan. Entonces veamos que se me olvidó explicarles una cosa. Entonces cuando ustedes presionan el botón de marcha, se alimenta KM1 y pues se accionan estos contactos. Entonces la corriente va por acá. Entonces va por acá, la otra línea va por acá. ¿Por qué? Porque este contactor pues tiene sus contactos normalmente abiertos. ¿Listo? Entonces la otra línea va por acá. Entonces fíjense que toda la corriente pasa a través de las resistencias. Ya después del tiempo de T1 pues me acciona los contactos de KM2 y me permite que la corriente vaya directamente por este camino. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes están poniendo en cortocircuito una resistencia. Entonces pues a la final ya es como que no existe la resistencia. La corriente siempre se va por el camino donde haya menos corriente. Vea, menos resistencia. Entonces, aquí la resistencia es cero, va por este camino, por este camino. Estas resistencias, pues se ponen en corto, ya no funcionan, no hacen nada en el circuito. ¿Listo? Entonces, ya en este caso, pues ya, ya tenemos el funcionamiento del circuito. Como les dije, yo les voy a mostrar ya el circuito hecho porque si no nos demoraríamos mucho para poder realizar la aplicación. Lo que el compañero decía era aquí, denle en todos los archivos y ya aquí les aparece. Entonces, en este caso voy a colocar la del estator. Entonces, fíjense, aquí está el circuito, el mismo que les mostré. Lo que voy a hacer es simularlo. Entonces, veamos, presionamos marcha, me alimenta KM1, me arranca inmediatamente el motor, pero con las resistencias, porque fíjense que este está en abierto. Después del tiempo de T1,
pues ya me cortocircuita las resistencias. Entonces nuevamente presionamos marcha, inicia el conteo de T1, cuando T1 termina su conteo, se acciona este contacto y me alimenta KM2 haciendo cortocircuitar las resistencias, entonces por aquí viene la corriente. Entonces, en esto consiste, es muy similar al anterior, únicamente se le agregaron unas resistencias, digamos no tiene nada más. Entonces el siguiente que vamos a ver es el arranque utilizando resistencias en el rotor. Bueno, aquí hay una grafiquita que pues, es interesante verla. Entonces fíjense qué es lo que se está haciendo. Aquí tenemos una gráfica de corriente sobre corriente nominal, es decir, la proporción del pico de corriente, por ejemplo, que en el pico decíamos que era 5 veces la corriente nominal, 7 veces, 3 veces, dependiendo del tipo de motor. Entonces, esta es la proporción. Y aquí tenemos la velocidad del motor sobre la velocidad nominal. Entonces, fíjense, con un arranque directo tenemos esta curva. Entonces, tenemos que la corriente de arranque es 7 veces la corriente nominal. Mientras que cuando le colocamos unas resistencias al estator, pudimos bajar ese pico a 4. Este es un ejemplo, ¿no? No es que la proporción siempre sea 7, puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, depende del motor. Y la relación pues puede ser menos, puede ser 3, puede ser 5, depende pues de las resistencias que ustedes le coloquen al dispositivo. Bueno, estas resistencias generalmente son de unos cuantos ohm, debido a que el circuito equivalente de un motor pues tiene unas resistencias pequeñas, entonces hay que colocar unas resistencias bajas que no afecten el funcionamiento del motor. Por ejemplo, si usted le colocan 100 ohmios, un kilo ohmio a un circuito de estos, entonces el motor nunca va a arrancar porque le limitaron exageradamente la corriente. Entonces toca utilizar corrientes de alta potencia que aguanten alta potencia, que no se vayan a quemar, no se vayan a romper. Entonces estos serían de unos cuantos son. Bueno, ahora sí entonces procedemos a hablar sobre el arranque por resistencias en el rotor. Fíjense que para utilizar este tipo de técnica necesitamos un motor con rotor bobinado, es decir, el que posee 6 puntas, que tiene el rotor, tiene sus conexiones en abierto para poderle conectar resistencias. Entonces yo les indicaba que este arranque se utilizaba cuando tenemos aplicaciones de mucha potencia, donde requerimos un torque muy alto, un torque de arranque muy alto, por ejemplo en las cintas transportadoras de la industria minera, entonces requerimos mucha fuerza y para evitar digamos, estos picos tan grandes de corriente, lo que hacemos es implementar resistencias ubicadas en el rotor. Entonces, nosotros podemos colocar las resistencias en el rotor y a su vez resistencias en el estator. Entonces, esa es la tarea para la siguiente clase. Es hacer este circuito, pero adicionales resistencias en el estator y pues es colocar la mezcla de un arranque con resistencias en el rotor y resistencias en el estator. ¿Listo? Para que no se les olvide. Es muy similar a este, digamos, es casi igual a esto. Lo único es que conectan aquí unas resistencias y conectan también pues, sus correspondientes, perdón, conectan aquí un otro contactor con sus resistencias en paralelo. Entonces, obviamente va su temporizador. Entonces, digamos, va como otra rama de estas. Es muy sencillo, es muy similar. Les dejo, digamos, una tarea sencilla, digamos, para que ustedes mientras le van tomando digamos, le van cogiendo el tiro a todo esto de las simulaciones. Pero es prácticamente este mismo, entonces es colocar las resistencias y colocar la rama que va a accionar ese contactor correspondiente a esas resistencias y ya. Entonces veamos el circuito cómo funciona. Entonces fíjense, tenemos que toda esta parte es la misma, vea. Teníamos aquí esta parte, ya la hemos construido, es esto mismo. Lo único es que ya aquí no están las resistencias, sino que pues las resistencias las tenemos acá. Que hasta aquí teníamos lo mismo. Fíjense que aquí lo único que hacemos es agregar otra sección, que fíjense que esta sección es la misma, que ustedes ven acá es la misma analogía, la misma lógica, es esta misma, solo que le agregamos pues el KM2 que se encarga de accionarme el equipo. Bueno, entonces veamos.
el funcionamiento. Presionamos marcha. Al presionar marcha se alimenta la bobina KM1, que es la que tienen acá. Cierra sus contactos, me permite el flujo de corriente al motor y pues el motor se enciende. Pero fíjense que en este caso el motor se enciende pues con sus resistencias conectadas. ¿Por qué? Porque estas están en abierto. ¿Listo? Entonces fíjense que el motor tiene dos series de resistencias. No solo se utilizan dos, se pueden utilizar tres, cuatro, cinco, una sola. Va a depender de la aplicación y de lo que ustedes quieran hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir disminuyendo como el arranque, ¿no? Entonces primero cortocircuitamos uno, luego cortocircuitamos otro. Entonces esto se hace para que hayan cambios más suaves, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, digamos que estas sean de 5 ohmios y estas de 5 ohmios. No es lo mismo cortocircuitar la de 5 ohmios y luego la otra de 5 a cortocircuitar en una misma maniobra una de 10 ohmios. Entonces el cambio va a ser más brusco. Entonces por ello se hace eso. Se colocan varias juego de resistencias para irlas cortocircuitando y que no hayan como que esos cambios tan bruscos, porque obviamente va a ocurrir esto que ustedes ven acá. Cuando ustedes cortocircuitean las resistencias, pues vuelve a haber un cambio brusco, ¿no? Porque ustedes le están quitando la resistencia. Pero entonces, entre más resistencias hayan así, digamos, juegos de resistencias, pues este pico pues van a ser más pequeños, no van a ser tan bruscos. Bueno, entonces continuemos. Entonces presionamos marcha, KM1 se alimenta, me cierra los contactos, el motor enciende con con todas las resistencias que se encuentran. KM1 inmediatamente cierra este contacto, lo cual inicia el temporizador T1. Después de que T1 termina su conteo, cierra este contacto y me alimenta KM2. KM2 cortocircuitea este juego de resistencias. Entonces, fíjense, cuando ustedes cortocircuitean, pues la resistencia finalmente ya sería nomás esta. ¿Por qué? Porque se pusieron en cortocircuito, es decir, la resistencia equivalente de esto es cero. Entonces, quedó conectada esta resistencia así, en corto, ¿listo? Bueno, después, entonces, al KM2, pues accionarse, al alimentarse, también me acciona este contacto KM2, me cierra este contacto y me inicia un temporizador T2. Después de un tiempo de T2, pues ese T2 me va a cerrar sus contactos temporizados. En este caso me cierra este contacto y me alimenta la bobina KM3. Entonces fíjense que la bobina KM3 es la que me pone en cortocircuito la resistencia R1. Entonces ya el motor queda como si fuera un motor de rotor jaula de ardilla, ¿no? Entonces se pone en cortocircuito y ya ahí estaría a plena carga. Entonces así funciona un arranque mediante resistencias en el rotor. Entonces fíjense que esta aplicación únicamente se puede con motores con rotor bobinado. No se puede con motores de rotor jaula de ardilla porque a esos rotores no tenemos acceso a las bobinas. Entonces lo único que va a hacer es simular. Entonces coloco presión el de marcha, fíjense, me accionó el motor KM1, está alimentado con las resistencias. Después de un tiempo, T1 me cortocircuitó el contactor KM2 y después de un tiempo, T2 me cortocircuité a KM3. Entonces nuevamente, presiono marcha, KM1 se acciona, el motor arranca, pero arranca con todas las resistencias. T1 me activa KM2, KM2 me pone en cortocircuito estas resistencias y inicia un temporizador T2. Después de T2 terminar su conteo, me activa KM3, lo cual hace que pues estas resistencias ya sean equivalentes a cero. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienen que hacer de tarea. Le agregan las resistencias al estator y pues obviamente la tapa de control, pues la correspondiente control de dicho contactor para cortocircuitar las resistencias del estator. Entonces, hasta ahí termina la clase de hoy.